Aleluya. Bien, vamos a orar por esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. No entendí al Espíritu de Dios por qué me habló acerca de una palabra en Efesios, pero me hizo recorrer todo lo que he estado enseñando en estos últimos días. Amén. Oramos. Papito amado, gracias por bendecirnos. Gracias por estar en este lugar. Gracias por confiar plenamente en tu palabra, Señor, que nos sostiene. Gracias, Señor, porque nuestra fe sigue intacta, aunque los tiempos sean difíciles, aunque la tierra, dice tu palabra, sea removida, los mares se embravezcan, las islas sean trasladadas de un lugar a otro. Tu palabra dice: con todos nosotros debemos confiar en ti. Señor amado, yo creo que tu palabra es importante, nos vivifica del por qué. Y quiero tomarme de lo que les enseñé el día jueves en Mesa de Gracia acerca de la purificación y la restauración del templo. Pero quiero llevarle a otro ámbito que el Espíritu de Dios me mostró para que usted pueda entender cómo es el plan de Dios para con nuestras vidas. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3. Quiero leer la versión de la Biblia de las Américas. Cómo un rey exhorta al pueblo de ese entonces para la purificación, para la limpieza, porque había que restaurar el templo del Señor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Segunda de Crónicas 29, verso 3. Dice así la Biblia de las Américas: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Verso 4 dice: hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: oídme, levitas. El verso 5: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres. Y luego dice: sacad lo inmundo del lugar santo. Amén. Sacad lo inmundo del lugar santo. Verso 6: porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Mire, yo no entendía el por qué en las noches estaba esa palabra en mi corazón. Se las voy a leer ahora, se las voy a soltar ahora para que usted entienda. Yo decía: pero ¿cómo si esta palabra que tú me das tiene relación con el matrimonio? Porque primero Pablo le habla a la iglesia de Éfeso en base al matrimonio. Marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Y comienza el apóstol Pablo. Pero le voy a soltar esta palabra, Efesios 5:25, para que entienda lo que quiero llegar y lo que Dios quiere en este mensaje. Efesios 5:25, la Reina Valera 60 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego dice: para santificarla. Y eso es lo que me rezumbaba en mi corazón en las noches durmiendo. Al otro día me levantaba y decía: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego volví esa palabra a mí, decía: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo decía: Señor, no entiendo cómo el mensaje y esta palabra rezumbaba en mi corazón. Y en un momento me senté y dije: lo que estoy enseñando.
Y me fui a Crónicas porque el Señor aquí está demandando una iglesia santificada para presentársela a sí mismo, a Él mismo. La iglesia que es de propiedad de Él, esa iglesia debe ser presentada ante Él santificada, como una iglesia gloriosa. Pero mire qué pasó en ese tiempo. En el tiempo del rey Ezequías, dice que él abrió las puertas de la casa del Señor. Las puertas estaban dañadas, dice que se tomó el tiempo de repararlas, y llama a los sacerdotes y también a los levitas, aquellos ministros, los llamó. ¿Para qué? Para que pudieran santificarse y también santificar el lugar donde tenían que reposar o elevar a Dios gratitud, cantar, honrar a nuestro Señor. Dice el verso 5: entonces les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. Él llama a un grupo de servidores para que se santifiquen, para que no estén contaminados, porque la necesidad de Dios era ver a una iglesia sin mancha. Amén. ¿Está conmigo? Y dice que los levitas debían santificarse, porque una vez si había santidad en ellos, tenían la facultad para santificar también la casa del Señor. Y luego le dice: sacad lo inmundo del lugar santo. Grábese eso, por favor, porque es lo que Dios trató conmigo. Grábese esto: sacar lo inmundo del lugar santo. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y luego dice el verso 7: y también han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Qué tremendo. La Biblia señala las lámparas que siempre deberían estar permanentemente encendidas de continuo. Ejemplo, en Éxodo 27:20, no lo busques, se lo leo, dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Las lámparas igual simbolizan la iglesia de este tiempo. La iglesia que está dormida o la iglesia que está despierta, las vírgenes prudentes y las insensatas. Amén. Volvemos a Crónica. Segunda de Crónicas 29:15. Me fui más abajo y comencé a regatear, a buscar allí para que el Señor me hablara qué es lo que realmente quiere de nosotros. Puede que el mensaje hoy sea demasiado corto, pero la administración puede que sea larga. Segunda de Crónicas 29:15 dice: y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandato del rey, según las palabras del Señor. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio, dice, de la casa del Señor todas las cosas inmundas. Diga conmigo: todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas, dice, las recogieron para llevarla al torrente de Cedrón. 17 dice: comenzaron la santificación el primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron al pórtico del Señor, y entonces santificaron la casa del Señor en 8 días, y terminaron día 16 del mes primero, y fueron al rey Ezequías y dijeron: hemos limpiado la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa del pan de la proposición con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado, y he aquí están delante del altar del Señor. Nos detenemos un poco, respiramos. Dice la Biblia, primero que nada, que los levitas primero tuvieron que pasar por un proceso
de santificación. Amén. Ahora, ¿qué es santificación? ¿Qué cree usted? Consagrarse, apartarse. Pero ¿puedo yo apartarme sin desechar algo? Entonces yo puedo consagrarme, pero tengo que abandonar cosas que son inmundas en mi vida. Amén. Santificaron el lugar y luego sacan las cosas inmundas. Esta palabra inmunda, la palabra hebrea tumá, que quiere decir la impureza religiosa, la impureza o la inmundicia, la impureza sexual que había, porque corrompieron el templo. El papá del rey Ezequías hizo lugares altos, trajo otros dioses, invadió el templo, sacó el atrio, sacó el arca, sacó todo y cambió. Y aún así los utensilios, las cosas que se usaban como ornamentos sagrados, los destruyó. ¿Por qué? Porque él trajo lo inmundo al templo. Y esas cosas inmundas eran aquellas que hicieron los hijos de Israel cuando profanaron el templo con las impurezas sexuales. Quiere decir que al Dios que servían permitían ellos que hubieran también este tipo de actividades dentro del templo. Se corrompían las mujeres, tanto los hombres, los sacerdotes. Por eso que primero Dios les llama por medio de Ezequías, le dice: los sacerdotes vengan, los levitas vengan, santifíquense. Porque si no hay santidad no podemos santificar otras cosas. Amén. Si usted está endemoniado, ¿puede echar fuera un demonio? No podemos. Entonces ese era el llamado: quitar las impurezas del templo, las contaminaciones que se dieron lugar en el templo. Ahora, yo decía: Señor, ahora puedo entender el porqué de Efesios, a fin de presentarle una iglesia sin mancha, sin arruga, sino que fuera pura, santificada. Y está hablando no del templo del tiempo de Ezequías, está hablando de tú, de ti, de mí, de nosotros. Está hablando de nosotros. Ahora usted dirá: pero yo no soy levita. Más adelante dice que los levitas tomaron los instrumentos. O sea, tenemos levitas. Y dice que también ordenó que los sacerdotes se santificaran. ¿Quiénes son los sacerdotes? La Biblia dice que el Señor nos hizo sacerdotes. Amén. Entonces, ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos santificado? ¿Cuántos de nosotros hemos quitado de en medio de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro cuerpo las inmundicias, las invasiones que se han dado por culpa a lo mejor de tiempos en la cual hemos tenido decadencia, hemos dejado de orar, hemos dejado la fe de lado y no hemos dado una licencia para pecar? Aquellas cosas inmundas era todo lo que hicieron los hijos de Israel, profanando el lugar santo y inhabilitando el lugar para que la presencia de Dios repose. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no sacamos las cosas inmundas de nuestro corazón, Dios no puede reposar en esta vida. ¿Me entendió? Dios no va a reposar. Dios no se va a glorificar donde hay inmundicia. El rey Ezequías sabía que los levitas eran hombres que habían sido cómplices de la negligencia y la deshonra de aquel lugar del templo. Y era necesario que entraran en este proceso de santificación, de purificación, para nuevamente ejercer el oficio de honrar a Dios y poder santificar aquello que estaba ya profanado. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 24. Mire lo que hizo el padre de Ezequías, Acaz. Segunda de Crónicas 28, 24. La Biblia de las Américas le leo y dice así: además, cuando Acaz
recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén, y en cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses, y provocó la ira de Dios, del Dios de sus padres. Entonces este rey se dedicó a profanar el templo. Cuando nuestras conductas no son las conductas de un verdadero hijo y de una verdadera hija de Dios, profanamos el lugar de Dios que es santo. La Biblia dice: ustedes, vosotros, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dice: el cual tenéis de Dios y no sois vuestros sino de Dios. Y cualquiera que destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Porque el templo, el cual sois vosotros, que dice, santo es. Ahora dígase usted a sí mismo: yo soy santo. Pero ¿qué tanta santidad hay? ¿Se da cuenta? Te amo, y cantamos y lo hacemos lindo, hermano. Pero hay expresión también de santidad para que Dios incline su mirada, para que Él descienda en medio de la alabanza. Nos hemos puesto a cuenta con Dios acerca de aquellas cosas que permitimos que entraran en el templo, aquellas cosas que muchas veces nos inhabilitan como levitas para cantarle y honrarle como verdaderamente Él se lo merece. Aquellas cosas que nos inhabilitan como sacerdotes de poder ministrar en la casa del Señor. Y hay veces que esa conducta queda tan impregnada dentro que no somos capaces de levantar los brazos, no somos capaces de abrir nuestros labios. Preferimos mascar chicle estando en la iglesia y menos honrar a Dios. Disculpe que le hable así. Pero cuando hay un celo de Dios, hermano, no podemos tener una iglesia gloriosa. Y no es que lo diga como pastor y la quiero ver, no, es Dios quien demanda eso, porque dice: a fin de presentarle a Él una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. Y la iglesia es usted y soy yo. Esto es para mí también. Qué tremendo, hermano, lo que hizo este varón. Y cuando comenzó el holocausto, cuando ya estaban santificados, cuando ya estaban a cuenta, cuando ya renunciaron a su comportamiento, cuando los levitas también se santificaron, cuando hubieron acciones de renuncia, de abandono, de dejar cosas de lado, hermano. Y hay veces que hablamos y decimos: no, si es que yo estoy por este proceso y lo estoy pasando mal, me pasó este evento, hermano, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te sigues cayendo? ¿Hasta cuándo te sigues embarrando? ¿Y dónde está el título que Dios nos dio? Sacerdotes, ministros del Señor. ¿Lo tenemos o no? ¿Qué eres tú? Ahora, quitemos la palabra sacerdote. ¿Dónde está nuestro título de hijo de Dios? Si nuestro Padre es santo, ¿cómo deben ser los hijos? ¿Y cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra mirada a las cosas santas? ¿Cómo nos conducimos por la vida? ¿Cómo caminamos como verdaderos ungidos realmente? ¿Es lo que somos aquí? ¿Es lo que somos afuera? Eso le hablaba en el estudio yo a los hermanos. Eso yo les decía: como eres tú acá, eres afuera. Porque en el tiempo en el cual el Espíritu Santo llenó la iglesia, la primera iglesia primitiva, cuando se derramó el Espíritu Santo, y dice la Biblia que estaban todos llenos del Señor,
que la gente comenzó a venir a Cristo. Eran muchos, que los apóstoles no daban abasto, y ellos dijeron: no es bueno que estemos atendiendo las mesas y descuidemos la palabra del Señor, no es bueno. Y ellos dijeron: bueno, busquemos a varones para que nos ayuden con esta tarea. Pero si usted se da cuenta, no buscaron a cualquiera. Amén. ¿A quiénes buscaron? A hombres no tan solo llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¿Cómo eres en tu casa, sacerdote? ¿Cómo eres como padre, como esposo? ¿Cómo eres? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces el sacerdote, el servidor, se conocía por características. No era cualquier hombre. La iglesia tiene que dejarse limpiar por medio de la sangre de Cristo, pero abandonar el pecado. ¿Cuántas veces hemos tenido cosas en el teléfono que nos contaminan? Y usted sabe que es malo y la sigue teniendo, ¿o no? ¿Cuántos le pueden traspasar el teléfono así que se lo abran y que lo vean? De allá para acá y de aquí para allá. ¿Cuánto podemos hacer ese ejercicio? Algunos dirán: amén, sí, gloria a Dios, que lo haga. Pero hay otros que digan: no, pero ¿cómo, el pastor? No, yo no le doy la clave a nadie, ¿o no? Porque muchas veces hay cosas que no son buenas, que hacen inmundo el templo del Señor. Por eso que al Señor no le gustó en ese tiempo cuando entra a la sinagoga y encuentra el templo lleno, invadido de vendedores de palomas. Habían cambistas, había gente que no correspondía, que no tenía relación con la santidad. Y así muchas veces nuestro cuerpo se ha vuelto un cuerpo invadido por cosas inmundas. Amén. ¿Usted sabe lo que practica? Lo que hace en secreto, usted lo conoce. Yo no entendí esta palabra y el Señor me llevó a esto. Y mire, cuán importante es la santificación. Cuán importante es que Dios comience un proceso en nosotros, pero nosotros no debemos dejarle la tarea a Dios. ¿Por qué? Porque soy yo quien tengo que decirle: Señor, esto es lo que yo hago ocultamente. Esto es lo que no puedo soltar con mis propias fuerzas. Me tiene prisionero el pecado. Pero ¿cuántos morimos a eso, hermanos? Yo no puedo concebir que sigas tal vez con una mente atada, sigas deprimido por algún evento que te pasó y no puedas salir adelante cuando Cristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Él lo puede hacer, Él nos puede sacar del hoyo de la desesperación. Él no ha cambiado. Somos nosotros, hermanos, que no queremos cambiar. Él tiene el antídoto, la medicina, como dice Apocalipsis. Él tiene el colirio para darnos. Pero la iglesia prefiere hacer las cosas a su manera. ¿Hasta cuándo Dios tiene que esperarte que te pongas de pie? ¿Hasta cuándo Dios tiene que esperarte que te santifiques? La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y usted vea lo que sucedió en el tiempo en que este rey Ezequías comenzó a mirar el templo tan desnutrido, tan mal, en lo bajo que había caído su papá. Y él dice: vengan los levitas, vengan los ministros del Señor, santifíquense, porque esto hay que darle el uso que realmente debe tener. Un templo para Dios. Mi pregunta es: ¿qué eres tú para Dios? Vamos a la misma cita
El libro de Crónicas. En el versículo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Mira, esto es tremendo, hermano. Es glorioso. Luego citó a los levitas en la casa del Señor. Y dice la Biblia, con címbalos. ¿Se ve bien, cierto? Con címbalos, con arpas, con liras. O sea, los levitas son los que están aquí cantando, adorando, ministrando el corazón de Dios. La Biblia dice que del altar fluye el río, ¿o no? Desde el altar. Entonces los levitas era necesario que se santificaran, porque ¿qué tipo de cántico iban a ofrecer? Dice, con címbalos, arpas y lira, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y el profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de los profetas. Verso 26 dice, los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Y entonces Ezequías mandó ofrecer holocaustos sobre el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Y mientras toda la asamblea adoraba, ¿qué provocó la santificación? Esta palabra adoraba, la palabra hebrea shakha, que quiere decir que se postraban, se humillaban, lloraban delante del Señor diciendo, esta fue mi falla y reconozco que te fallé. Mírame con misericordia. Esta palabra adoraba no es que levantaban las manos, sino que esta palabra quiere decir que se encorvaban diciendo, perdónanos Dios. Ten misericordia por nuestras actitudes. La asamblea hacía esto, se postraban, se arrodillaban, se encorvaban. Pero los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Y dice, y todo esto continuó hasta que fue consumido el holocausto, la ofrenda para Dios. Y el rey y todos estaban con él. Dice, los que estaban con él se inclinaron y también dijeron, perdónanos. Se postraron, se humillaron, reconocieron que era necesario limpiarse de todo lo profano, de todo lo que contamina. Y dice, y el rey Ezequías, dice entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanza con alegría y se inclinaron y adoraron. Amén. ¿Qué hicieron? Cantaron con alegría. Se inclinaron y adoraron. ¿Por qué esta reacción? Porque ya estaban limpios. Por eso que un deprimido siempre va a cantar entre labios. Un deprimido no se va a relacionar con la canción de júbilo, porque va a tener ciertos límites, ciertas expresiones las va a tener retenidas. No se va a expresar porque algo pasa en su mente, algo pasa en su corazón. Por eso que Dios tiene que quitar las invasiones del cuerpo. Todo lo que es profano, todas aquellas cosas que han estado tal vez por muchos años batallando en tu vida y en mi vida, Dios tiene que arrancarla. Pero primero tenemos que renunciar, tenemos que decirle, Señor, ya no quiero más, ayúdame a morir a esto. Que Dios nos bendiga. Verso 31. Y Ezequías habló y dijo,
Ahora vosotros os habéis consagrado al Señor. Mire qué importante, para a fin, dice, presentarle una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. ¿Y qué dijo Ezequías? Ahora que vosotros habéis consagrado al Señor, te habéis santificado, acercaos y traed sacrificios, ofrendas de gratitud a la casa del Señor. No puede haber una ofrenda, hermano, sin antes me santifico. Porque el rey Acaz permitió cosas inmundas. Dice, la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocausto. Verso 36, mire lo que sucede con el rey. Entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Había una necesidad. ¿Por qué hicieron todo rápido? Porque había una necesidad de presentarle a Dios un templo consagrado, sin mancha, sin arruga, con tal que Él descendiera en medio de la alabanza de los ministros. Y así dice la Biblia en el libro de Sofonías, que Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Él dice que descenderá sobre ti con cánticos. Dios no queda ajeno. Dios no queda exento de lo que estamos viviendo acá. Pero muchas veces como que Dios está mirando hacia otro lado porque no puede ver inmundicia. No puede ver pecado. ¿Por qué cree que hubo silencio cuando a Cristo lo crucificaron? ¿Por qué cree que la tierra tembló? ¿Por qué cree que Jesús se sintió solo? Y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Dios mío, me has desamparado? ¿Por qué Cristo se sintió solo? Porque Dios no puede mirar a alguien que está cargado de pecado. Recuerde que Jesús en ese entonces estaba cargando con el pecado de la humanidad. Y es como que Dios volteó su mirada, no quiso mirar a su hijo. Y Jesús le decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste solo? Ya no vi aparecer, el pecado lo deformó. Por eso que Él en su muerte quiere recibir a cambio una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese inmundicia, que sea santificada por medio de su sangre. Y la vida de Cristo está en nosotros cada día. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Bendito sea el Señor. La notable respuesta de la asamblea fue prueba de que Dios había preparado a su pueblo. Nunca podrían ellos tener tal respuesta a menos que Dios interviniera en el corazón de un hombre llamado Ezequías. ¿Sabe que este hombre era tan joven porque comenzó a reinar siendo de 25 años? Era un lolo. Subió al trono de Judá al final del reino de Israel, cuando se dividen. ¿Y sabe qué? Ezequías veía el triste destino de los reinos divididos, pero él confiaba en Dios. Fue uno de los mejores reyes de Judá. Fue un rey bendecido. Dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Fue celoso. Él prohibió la adoración en lugares altos. Él dijo, saquen todos los lugares altos, los lugares donde hicieron para Baal, a Moloc, a Acera, la diosa de la fertilidad, donde hay orgías, sáquenla. Saquen a Dagón, donde los niños son quemados, sáquenlos. Él derribó todos esos lugares altos.
y halló gracia ante el Señor. Y por eso que Dios me decía ese día, y no entendía, me decía: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Lo que sucedió en el templo, amados, con el lavamiento del agua por la palabra. Y luego dice: a fin de presentársela a sí mismo. Es como que Cristo toma la iglesia y se la presenta a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Ahora, ¿cuántos de nosotros reconocemos que hay inmundicia en nuestro corazón? Que hay cosas que hacemos que no son de hijo ni de hija. ¿Cuántos reconocemos eso? Que queremos caminar como nosotros deseamos caminar y no como Dios quiere. Los sacerdotes caminaron como se les dio la gana porque el rey Acaz permitió eso. Que se corrompieran los de la alabanza, él permitió eso. ¿Cuántas veces nos hemos dado licencia para caminar y para hacer cosas que nosotros queremos hacer y Dios no las ha validado? Entonces, ¿hasta cuándo Dios quiere esperar una iglesia sin mancha y sin arruga? Eso depende de nosotros. Que ponía en mi corazón el Espíritu Santo que hoy es un día de muerte y resurrección. Es un día de dejar aquellas cosas que no nos dejan morir para Él. Porque la iglesia tiene que pasar de muerte a vida. Pero ¿cuántos de nosotros somos honestos? Puedo hasta hilar fino, hermanos, hoy día. ¿Cuántos varones siguen metidos tal vez en pornografías? ¿Cuánto en la masturbación, hermanos? Estoy hablando cosas que tal vez para usted son ofensivas. Pero Dios conoce, hermano, y sabe los secretos de los hombres. Aún el comportamiento tuyo sacerdotal debe ser el mismo aquí que allá afuera en tu casa. ¿Por qué tus hijos muchas veces no quieren venir? ¿Por qué la familia no quiere acercarse a Cristo? Porque el problema está en ti. Porque no hemos cambiado, hermano. Como le hablaba en los mensajes anteriores, hay veces que somos más cariñosos con los de acá de casa que los de mi hogar. Saludamos a medio mundo: Dios te bendiga, qué gusto verte, y le damos abrazos. ¿Y nuestros hijos qué? ¿Nuestra esposa qué? Tenemos amor para medio mundo y nuestro hogar está destruido. Queremos predicarle a medio mundo y nuestro hogar se está cayendo a pedazos. Nuestros hijos no quieren nada con Dios por nuestras actitudes. Y somos sacerdotes. El Señor me decía: hay que purificar la iglesia, pero primero tienen que rendirse, abandonar su vida pecaminosa. Y ahí entendí, sentado en el escritorio, ahí entendí esa palabra que el Señor me dio en Efesios, a fin de santificársela para sí mismo, presentarle una iglesia gloriosa sin mancha. Yo no sé qué tantas manchas tienes tú. Yo conozco las mías. Yo conozco mis miserias. Sé cuando le fallo a Dios. Pero tú eres capaz de confesarle tus miserias. Eres capaz de decirle: Señor, es esto lo que hago en lo oculto, es esto lo que hago, y te ofendo con mi actitud, aunque nadie me ve, pero tú habitas en mí, tú me ves. Hasta eso es vergonzoso.
Cuando queremos hacer las cosas para callado, pero no nos damos cuenta que Él nos habita, que está en nosotros, que Él vive en nosotros, que Él mora en nosotros. Vayas donde vayas, si te vas a divertir, ahí va Él contigo. Contristado, apagado. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hizo el rey Acaz? No permitió que el incienso subiera. Las oraciones de los justos. No permitió que las lámparas alumbraran. Dejó que el aceite se secara, hermano. No podemos que se apague. No podemos dejar que se apague el amor por Cristo. No podemos dejar que otras cosas, hermanos, te entretengan y que son mejor que estar en Él. No podemos. Entonces no hay otro camino señalado para mí. Si hubiera otro, tendría la opción de caminar por Él y ver qué tan es provechoso para mí, pero no lo hay. Él trazó un camino, Él trazó una puerta. Dijo, este es el camino que debes andar. Es angosto y la puerta también. Pero ¿cuántos transitamos por ello? ¿Cuánto hacemos lo que queremos, hermano? Dándonos licencia para todo. Y el Espíritu de Dios se apaga más y más. Se entristece. Por eso que Pablo quería provocar algo en la iglesia. Y le decía, no apaguen el Espíritu. No lo apaguen. Que le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Avívalo. Eres sacerdote, eres ministro, eres un levita. Aviva ese fuego. Pero primero hay que sacar cosas que no son gratas ante los ojos del Señor. Tengo una lista grande, hermanos, pero no quiero entrar en esos detalles porque lo he hecho miles de veces. ¿Sabe por qué no quiero entrar en detalle? Porque usted sabe dónde le aprieta el zapato. Usted sabe a qué tiene que renunciar. Usted sabe las cosas que se ha entretenido todo este tiempo y después viene a levantar manos aquí y usted verá si esas manos son santas o no. Que Dios nos ayude. Y si esta prédica le ofende, hermano, imagínese cómo estaba yo en el escritorio mientras recibía la dirección de Dios. Mientras el Espíritu me ministraba y me decía, la iglesia tiene que presentarse delante de Él sin mancha. No va a recibir otro tipo de iglesia. Una iglesia corrompida no le sirve. Una iglesia viciada en las cosas y en los deseos de este mundo no le sirve. Una iglesia que se entretiene en otros caminos, en otras cosas, creyendo que le van a traer alivio, a Dios no le sirve. Dios quiere una sola iglesia, y esa iglesia es sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. ¿Sabe por qué demanda tanto Dios esto? Es sencillo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierre sus ojos. No sé si puede venir Samuel. Cierre sus ojos. Yo quiero poner esto en su corazón. ¿A qué cosas tiene que dejar? ¿Qué cosas tiene que abandonar? ¿A qué cosas hay que morir? Deja que Dios saque los cambistas, los vendedores de palomas de tu vida. Esos que han invadido tu mente, tu corazón. Porque tú eres el templo ahora, ya no está la sinagoga física. Tú caminas con Dios, tú vives con Dios, tú te levantas con Dios, tú te acuestas con Él.
Confiésale tu pecado. Que no hay indiferencia en tu vida, sino que dile: Señor, esta es mi atadura. Y puede que estés lidiando con una iniquidad de tus padres, una atadura que viene de generación en generación, pero te digo, hoy tienes la oportunidad de cortar esa atadura, sea cual sea. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Comienza a renunciar. Pídele perdón. Él llamó a los sacerdotes. Él llamó a los levitas. A los que tienen el oficio de entrar en el templo los llamó. Y le dijo: santifíquense, porque también por medio de ustedes hay que santificar el templo. Aquellas cosas corrompidas, aquellas cosas que hicieron inmundas, hay que volver a santificarlas. Padre mío, hoy renunciamos a todo espíritu de control en la mente, en las emociones, todo espíritu que trae depresión, todo espíritu que trae confusión, todo espíritu de enfermedad mental, de esquizofrenia, Señor, de mentes divididas, de doble ánimo. En el nombre de Jesús, comienza a desatar a tu iglesia de toda atadura mental y emocional, en el nombre de Jesús. De todo aquello que el enemigo ha estado promoviendo en todo este tiempo en nosotros. Padre mío, desata nuestras vidas, nuestros corazones, para que la vida de Cristo esté en plenitud en cada uno, Señor, de los que te servimos. En el nombre de Jesús. Señor, hoy nos desatamos de todo espíritu en el ámbito sexual, toda concupiscencia, todo deseo irrefrenado por el sexo. En el nombre de Jesús, hoy nos desatamos, Señor, de todo lo que el diablo ha tratado de hacer con nosotros, como aquellas herencias, Señor, que han sido transmitidas por nuestros padres, cayendo en los mismos malos hábitos. Hoy renunciamos, Dios, a la pornografía, al pecado de masturbación. En el nombre de Jesús, Padre mío, suelta tu iglesia, suelta las cadenas, los cepos se rompan, los grillos se desaten. Haznos libres, Señor, de todo espíritu en el ámbito sexual, espíritu de abuso, de violencia sexual, de pensamientos suicidas. En el nombre de Jesús. Libertad de espíritu, de vergüenza, de inseguridad, de ataduras por herencia, Señor, psicológica, mental. Comienza a limpiar el templo, amado mío. Desata tu iglesia. Que las generaciones queden libres del suicidio, del rechazo. En el nombre de Jesús. Que no haya ninguno contagiado con falta de perdón, con rencor, con odio. Todo espíritu de adicciones, Señor, rompemos toda conexión, toda amistad con ellos. En el nombre de Jesús, todo resentimiento, todo mal pensamiento se van de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios mío, quita todo aquello que tiene que ver con los trastornos obsesivos.
con los cambios bipolares, trastorno de personalidad. Comienza, Dios mío, a liberar a tu pueblo de situaciones depresivas, de soledad, de miedo, de fobias. En el nombre de Jesús, Dios mío, trae un orden a este templo que somos nosotros. Abandonamos, Señor, estas conductas de fornicación, de lascivia, del deseo ardiente de los ojos, de los pensamientos obscenos, de la lujuria. Todo espíritu que lleva a la masturbación, a la pornografía, al adulterio. Señor, que quedemos libres de toda contaminación y trae libertad al cuerpo de Cristo de toda perversión, de todo homosexualismo, de todo lesbianismo, de toda frigidez, de impotencia, en el nombre de Jesús. Nos desatamos, Señor, para que veas una iglesia santa, para que te la presentes a ti mismo, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.